Lo que sí vimos es que lo que querían era vender el canal. La ley decía que solo se podía vender una parte, no todo el canal, ¿no? Pero la experiencia nos dice que cuando tú privatizas una parte, una empresa potente, teniendo en cuenta las disimetrías de poder que te comentaba, controla todo el cotarro. Gonzalo, ¿eres ingeniero de caminos? ¿Cómo pasas de ahí a ser activista por el agua pública? Bueno, activista, yo siempre he tenido una actitud ya desde la escuela, ¿no? Yo acabé la carrera en el 81, o sea que viví la transición, y en esa época participé en la formación del Sindicato Democrático de Estudiantes, incluso en Caminos, o sea, había un ambiente relativamente reivindicativo. Luego me incorporé el referéndum de la OTAN, y posteriormente, después del no a la OTAN, que ganó el sí, hubo un proceso de reflexión, y tomé contacto con un grupo de ingenieros o estudiantes de ingeniería que devino primero en Ingenieros Sin Fronteras, luego Ingeniería Sin Fronteras, Ingeniería PD y UNGAWA. Entonces, la primera fase esa de la conformación de ISC la viví. Y a partir de ese momento tuve un contacto, pues, en temas de cooperación, en el cual el agua era uno de los elementos, pero no el fundamental. Pero sí ya me llevó a trabajar. En paralelo, yo he estado en Ecologistas en Acción, y ahí tomé contacto con el tema de agua, con el acceso al agua, que se decía el derecho al agua. El derecho al agua era tener derecho a tener agua, nada más, ¿no? Y a partir de entonces lo fui trabajando, contacté con gente del Estado, con gente, pues, en Inglaterra, en Francia, y me llevó a ir derivando de eso. El que fuera ingeniero de caminos no ha sido fundamental. Yo, mi carrera profesional, trabajaba en ingeniería. Yo trabajaba primero en una consultora, después en el Canal Isabel II, y después como profesional libre. Y entonces no ha habido una relación entre ingeniero y agua más que la formación. Pero la formación en ingeniería de caminos era una formación, en primer lugar, bastante elitista. Los ingenieros de caminos tradicionalmente eran un cuerpo privilegiado, que ya no lo es. Y segundo, tenían una visión del mundo muy estructuralista. Las soluciones eran siempre vía infraestructuras, y no había una aproximación de una concepción multidisciplinar, ¿no? Ajá. Eso tenía un reflejo en el tipo de actividad que hacía yo, que era fundamentalmente técnica. Yo me he dedicado, pues, a infraestructuras, a modelos de simulación, a análisis de riesgos, que eran muy técnicos. O sea que llegaste a la dimensión más humana de los temas relacionados con el agua mediante distintas agrupaciones, ¿no? Que generaron una red. Claro. ¿Cómo es esa red de Sí, organizaciones y bueno, personas? eso es mi experiencia vital de ir conociendo, ¿no? Cuando en 2008 se plantea la decisión, gobernaba Esperanza Aguirre, de privatizar el canal de Isabel II. Yo estaba en el canal. Entonces fue un momento de profunda decepción, porque no había ningún tipo de justificación para privatizarlo. El canal era una empresa pública que hacía un trabajo relativamente eficiente. Bien, es cierto que tenía, bueno, podemos hablar luego de eso, ¿no? Pero tenía unos resultados económicos potentes que no justificaban. El gobierno le aludió a que necesitaba 4.000 millones de euros para garantizar la sostenibilidad, que no era basado en estudio técnico ni económico alguno. Era un planteamiento para privatizar, y desde nuestro punto de vista, o del mío, era hacer negocio.
A raíz de eso yo me integré en una especie de grupo en el cual estaba ingeniería, estaba ecologista, las asociaciones vecinales, ATAC, y junto con los trabajadores, que eran los principales activos en su oposición, Ujú. se empezó a generar una dinámica de oposición. En 2010 se constituyó la plataforma, una plataforma en la cual ya hubo una decisión de trabajar activamente en contra de la privatización. Y ahí en esa plataforma se integraron desde sindicatos, estaban comisiones, inicialmente también estuvo UGT, estaban incluso partidos políticos, estaban organizaciones ecologistas como que es Ecologistas en Acción, había gente incluso a título personal, como era mi caso, y otra serie de organizaciones que formaron la plataforma, que ¿Y, fue el inicio de una oposición articulada. y cómo ha cambiado tu vida desde que te has metido en este tipo de organización, Sí, bueno, realmente activismo? eso compaginaba mi labor profesional con la labor social, ¿no? Cuando estaba en el canal era muy contradictorio. El canal era contradictorio porque yo estaba en la plataforma y estaba en el canal. El canal tenía unos cargos de responsabilidad y siempre está la esquizofrenia de no puedo dar la cara porque es contradictorio con mi responsabilidad profesional, ¿no? Y también todo el tema de cómo manejas la información. A veces te llega información que no es pública y cómo lo manejas eso. Entonces, todo eso me generó, no en cuanto a la actividad extralaboral, sino en cuanto a cómo manejas esas contradicciones. Eso se resolvió cuando dejé el canal. ¿Y lo dejaste por eso? En gran parte sí, 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 porque era casi insostenible. Para mí era una cosa que era... em, eh, Iba en contra de tus valores. sí, y luego era muy difícil de sobrellevar, ¿no? De Sí. sobrellevar. Entonces, pero bueno, eh, en general, la actividad social que yo he tenido incluso desde cuando la campaña anti-OTAN, yo me levantaba a las 6 o 6:30 de la mañana para recoger propaganda y distribuirla, y luego me iba a trabajar. No era compaginarlo también siendo consciente que tú tienes unas responsabilidades profesionales, ¿no? Entonces no ha habido una contradicción vital, pero sí un poco de estrés. Estrés también vital, ¿no? O sea, cómo dedicas, cuánto dedicas y eso. Claro, combinando los distintos ámbitos de la vida que son Claro. todos importantes Sí, por sí, razones sí, sí, distintas, sí, ¿verdad? sí, sí. Incluso eso también afecta a las relaciones de pareja, ¿no? Porque estás metido en unas cosas y otras que a veces descuidas mucho las cosas esenciales. Sí. ¿Y has trabajado también a nivel internacional en este ámbito? Sí, bueno, yo con, ISF estuve al inicio en Marruecos y luego en Mostar, en Bosnia, que trabajamos para la Unión Europea en un proyecto de reconstrucción de Mostar. Mostar fue la ciudad que sufrió un ataque sistemático de los croatas. Había una comunidad mixta bosnio y croatas, musulmanes y cristianos, separados por el río Neretva, y la parte musulmana quedó arrasada. Entonces, como de acuerdo con los acuerdos de Washington que hubo, Ujú. la gestión de la parte de Bosnia, de Mostar, era responsabilidad de la Unión, así como Sarajevo era responsabilidad de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, nos fuimos allí a trabajar en cuanto un primer momento para identificar los daños de guerra que había habido en la ciudad Ujú. como primer paso para la reconstrucción. Entonces, ese fue los dos primeros pasos. Luego ya en el canal financiaba proyectos de cooperación. Ujú. Y yo dirigía esa línea bueno, no dirigía, yo estaba responsabilizado de eso. Y también
visité y identifiqué proyectos, y también en la coordinadora de ONGs había un grupo de agua. Yo durante 6 años fui el responsable del grupo de agua, una Muy cosa así. bien. Y entonces, Hablando del agua, ¿por qué es tan importante que la gestión del agua sea pública? mira, puedo hacer una pequeña introducción. Cuando hablamos del agua pública, si quieres, lo centramos en el agua urbana, porque tiene unas connotaciones de derechos también. Bien, El agua en general también. El agua en general tiene una consideración de bien común. ¿Qué quiere decir que sea de bien común? Tiene que ser gestionada con unos criterios de equidad, de cooperación, de apoyo mutuo, ¿no? Y eso conlleva a que el agua en todos sus usos se tiene que gestionar con esos criterios. Dentro de esos usos están los usos urbanos, que son los asociados al agua de boca, al agua para bebida, que tiene eh, connotaciones de derechos humanos, que luego podemos, si quieres, comentarlo, ¿no? sí. Entonces, el agua, el que se llama el abastecimiento de agua, históricamente, cuando a finales del siglo XIX se empezaron a abordar la garantía del suministro de agua en las ciudades en general, y esto fue garantizado bien por empresas públicas a través de los ayuntamientos o bien por iniciativas privadas. Iniciativas privadas, por ejemplo, en Buenos Aires era privado, en Barcelona fue privada, en Madrid fue público. Y lo que pasó es que en general en todo el continente europeo, y como reflejo de lo que pasaba aquí en las colonias, los servicios de agua tenían esa doble iniciativa. Cuando se planteó la necesidad de que el agua tenía que ser universal y Ujú. tener un acceso universal por motivos de salubridad, por sanidad y por ciudadanía, las empresas privadas no pudieron afrontar esos retos porque, claro, las empresas privadas y las públicas, para afrontarlo, necesitaban unos niveles de inversión muy potentes. Mucho las infraestructuras asociadas al agua y todo lo que ello conlleva requiere mucho dinero, ¿no? Y fueron habiendo una hegemonía de la gestión pública. Y esto siguió así durante el siglo XX, y el agua pública se consideraba como una simbología de ciudadanía, ¿no? En 1992, que es una fecha relevante, Sí, es cuando pasa eh, Río, ¿no? Río de Janeiro, la primera cumbre de la Tierra, pero justo unos meses antes hubo una conferencia en Dublín, en la cual se establecieron unos criterios, algunos potentes, que eran, por ejemplo, la importancia de la mujer en el agua, en el acceso al agua, sí, la importancia de la participación comunitaria, y había uno que era perverso, que era el agua en todos sus usos tiene una consideración económica, en todos sus usos, ¿no? Y tiene todos sus usos competitivos, porque sí, compite el agua para la industria, el agua para el riego agrícola, el agua para el consumo. Todos tienen la consideración de bien económico. Y eso fue un elemento de justificación conceptual para la privatización. claro. Entonces ahí se juntó el hambre con la ganas de comer. En Dublín fue una reunión de Naciones Unidas. Y en ese entorno de los 90 había lo que se llama el consenso de Washington, que era toda una serie de políticas neoliberales donde planteaban la privatización de los servicios, el desmantelamiento, debilitamiento de la gestión pública, ¿no? Entonces, eso lo que llevó es a unos procesos intensos de privatización de los Ujú. servicios públicos, entre ellos el agua. O sea que tenemos la contradicción entre el agua como derecho humano, bien Como bien común, común, y luego el tema económico que tiene más que claro. ver con el argumento del desarrollo, ¿no? Y con también la gestión mercantil del agua, Sí. ¿no? Entonces, eso es la cuestión.
¿Qué es lo que pasa? Hay una dentro del sistema de Naciones Unidas hay unos que se llaman procedimientos especiales, que son las relatorías especiales sobre determinados derechos. Y hay una relatoría sobre derecho humano al agua y al saneamiento. Eh, no el actual, sino el anterior, era Leo Heller, un brasileño que era ingeniero también, Ujú. ingeniero de agua. Escribió el último informe de su mandato, era sobre la privatización y la gestión, ¿no? Y él comentaba, cosa que es verdad, el derecho humano no es contradictorio en sí mismo con la gestión privada. No lo es, porque lo que tú tienes que, a través de la gestión privada, garantizar que se cumplan los criterios definitorios, que es la accesibilidad, la disponibilidad, la asequibilidad, todo un cuerpo normativo Sí, y unos criterios definitorios en cuanto a participación, acceso, rendición de cuentas, sostenibilidad. Entonces, si eso, en teoría, la gestión privada podría comprarlo, pero su conclusión es que muy difícil lo hace. En la práctica no es así. Y no es así porque los grandes empresas que gestionan el agua a nivel mundial y a nivel nacional, como puede ser España, son multinacionales, ¿no? Y hay unos elementos que son interesantes, que es los servicios de agua y saneamiento son competencia de los municipios. sí. En España por ley y en general es así, ¿no? Y los municipios tienen unas determinadas posibilidades económicas, técnicas, etcétera, Ujú. pero se enfrentan a grandes monopolios, ¿no? Que tienen unas capacidades financieras y de presión muy grandes, que tienen la posibilidad de influir incluso en políticas, ¿no? Que generan unas relaciones disimétricas de poder, ¿no? Y eso lo hemos visto en España, lo hemos visto, ¿no? En casos, por ejemplo, de remunicipalización, cuando una concesión caduca, Sí. está establecido pues, que, oye, eso retorna la gestión a la cosa pública, a la administración, y luego se decide. Pues cuando eso hay casos que obstruyen o interfieren el retorno a lo público mediante toda una serie de artimañas legales, de presiones, etcétera. Y eso en algunos casos da resultado por esa disimetría de poder o la capacidad de influir tan grande que tienen, ¿no? Entonces, la gestión pública versus gestión privada, la gestión pública no tiene las limitaciones en el sentido de poder gestionar un bien público de acuerdo con los derechos humanos al agua, Sí, y las empresas privadas sí, porque media unas expectativas de beneficio y una gestión mercantil. claro. Vámonos a Madrid al momento en que el agua estuvo a punto de ser privatizada. Mm. ¿Cómo fue? Bueno, te lo comenté antes, eso fue 2008. Ahora cuando se habla de los proyectos ómnibus, donde meten todo lo que hay que meter, había un decreto sobre presupuestos de la Comunidad de Madrid y ahí metieron un artículo relativo a la nueva gestión del canal de Isabel II, donde se planteaba la privatización. Y lo que planteaban ellos es, bueno, el canal no lo vamos a privatizar el canal, vamos a crear una empresa, una sociedad anónima, de la cual le vamos a dotar de negocio, es decir, todo la capacidad de gestionar el abastecimiento, saneamiento en la Comunidad de Madrid, Ujú. se lo damos a esta nueva empresa, le damos todas las infraestructuras que tiene que gestionar, le damos el personal y le damos todo el accionariado de empresas que el canal hasta ese momento había creado en el exterior. El canal en ese momento era público, formalmente era 100% público, pero tenía un comportamiento mercantil.
había actuado como empresa licitando la privatización en Cáceres. Por ejemplo, Sí. Cáceres está gestionada por el canal lo hace en tanto que empresa privada. Estaba en Alcalá también. En América Latina ya tenía toda una serie de empresas y estaba diversificada, ¿no? Pues todo ese rollo de empresas se lo dio a la nueva empresa que se llamó Canal Gestión. Y fue en ese momento cuando vimos la posibilidad de que se fuera a privatizar. Entonces era una cosa inédita, no, pero sorprendente. El canal tenía beneficios importantes. Yo creo que más en torno a los 60 millones de euros al año, lo cual es mucho en ese entonces. Ahora estamos hablando de beneficios de en torno a 800 millones al año, o sea que, y la cifra de negocio está en torno a 900.000 actualmente, o sea que es una empresa muy potente y Sí. entonces lo era. Entonces, lo que sí vimos es que lo que querían era vender el canal. La ley decía que solo se podía vender una parte, no todo el canal, ¿no? Ujú. Pero la experiencia nos dice que cuando tú privatizas una parte, una empresa potente, teniendo en cuenta las disimetrías de poder que te comentaba, controla todo el cotarro. ¿Y Entonces, quiénes estabais preocupados por esto? eso, ¿Cómo fue la plataforma la fue plataforma? la que articuló esa respuesta. La plataforma se articuló en 3 líneas de actuación. Una, incidencia institucional que llevaba a una actividad legal, ¿no? Hubo que hacer varias denuncias sobre la posibilidad de parar el proyecto. Se llevó a recurrir al Constitucional. Nosotros teníamos relación con los partidos. Ujú. En ese entonces se pudo establecer un recurso de inconstitucionalidad a través del Partido Socialista, porque lo pueden hacer 50 senadores. Nosotros promovimos eso. Luego recursos en cuanto a distintos convenios que materializaban la privatización Ujú. y luego iniciativas legislativas también, ¿no? O sea, todo eso el canal, la plataforma lo fue articulando. Para eso se dotó de un equipo legal, ¿no? Habían abogados, pero también yo mismo participé en ese equipo, no soy, ¿no? ¿Tú entonces estabas en el canal trabajando o ya no? Sí, yo ya estaba en el canal. Y era eso. Luego había una otra línea de incidencia ciudadana, que estamos hablando de 2011, 2012, cuando se concreta, ¿no? Y fue el 15M. El 15M es interesante porque nosotros como plataforma eh, fuimos a Sol y a plantear la importancia del agua en Madrid, ¿no? Y fuimos con botijos, con el calor que había, ¿no? Entonces introdujimos la problemática, pues, y se establecieron unos lazos fuertes con el movimiento 15M, de forma que se formó la Marea Azul. La Marea Azul era sale del 15M, también reivindicando la defensa del canal como gestión pública, y eso fue muy importante, ¿no? Fue muy importante porque eso dotó a la plataforma de un montón de gente mucho más activistas y mucho más reivindicativos. La plataforma lo era, pero también tenía una componente más técnica, más reivindicativa, pero, ¿sabes, no? Sí. Entonces eso ayudó mucho. En principio fueron 2 organizaciones que trabajaron en paralelo y luego se fundieron. Nosotros en la plataforma en los primeros años, en Incidencia Ciudadana, había semanas que íbamos 2 o 3 veces a dar charlas en las plazas y en los parques, íbamos ahí. Por las tardes te llamaban de las asociaciones vecinales, eh, tenías que sacar el tema, ¿no? En colegios profesionales incluso, Sí. ¿no? O sea, esa fue un momento de actividad álgica que se concretaron en algunas manifestaciones y tuvo un punto relevante en 2012,
en una consulta ciudadana sobre la privatización del canal. Háblanos de esa consulta, Sí, ¿cómo eso fue? fue un reto, porque ahí primero tuvimos que coordinarnos con María Azul y la plataforma, eso fue una cosa conjunta. El tratamiento era hacerlo no en la ciudad de Madrid, sino a nivel de la región. Entonces, ahí se movilizaron eh, eh, mucha gente porque hubo que poner mesas con urnas coordinadas y luego el día de la votación se consiguió cerca de 180.000 personas que participaron y votaron. Qué maravilla, Y fue, menudo logro, ¿no? fue un logro, sí, fue una cosa muy potente. Fue una cosa muy potente, eso fue en 2012, ¿no? En abril creo que fue. En mayo o junio el canal anunció que no iba a privatizar el canal. No fue por eso solo. Yo creo que eso tuvo algún toque, porque movilizar 180.000 personas en esos momentos estábamos en una situación álgida de la crisis económica, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué más factores había? Había que la privatización del canal necesitaba compradores. Y en esa situación, primero que España estaba en una situación bastante delicada económicamente, no tenían esos compradores. Y luego se manifestó esta oposición ciudadana que también tuvo que ver, ¿no? O sea, no es que la consulta y la plataforma y María Azul paramos la privatización, pero sí, yo creo que hubo un convencimiento de que sí colaboramos a que parara, ¿no? Y es curioso porque el canal dijo, no lo vamos a privatizar, pero en junio, inmediatamente después, forma la empresa instrumental. ¿Y eso qué es? Es la sociedad anónima que quería constituir para privatizar el canal. El canal es un ente público que no puede ser privatizado porque detenta concesiones que no se pueden vender, ¿no? Concesiones de agua en ríos que detentan a una institución pública. Entonces lo que hicieron fue hacer una sociedad anónima ligada al canal, ¿no? Cuyo regulador es el canal, el ente público, y esta empresa pública es la que, de hecho, iba a llevar a cabo el negocio del canal, o sea, garantizar el abastecimiento, el saneamiento de la Comunidad de Madrid. Y esa empresa sí podía ser vendida, enajenada. Esta empresa luego se constituyó a través de convenios con los ayuntamientos de la región, como accionistas, Sí. como accionistas. Entonces, hay una cosa ahora, te comento, que es interesante. De tal forma que inicialmente fueron 111 de los 179 municipios de la comunidad participaron como accionistas. Ahora son 115. Ha pasado, pues, todo el tiempo que ha pasado, de 111 a 115, ¿no? Sí. Y estos, está luego el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid detenta entre el 82 y 83% de las acciones. El ayuntamiento el 10% porque es en población y infraestructuras, y luego un 7-8% los 111, 115 ayuntamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un cambio relevante. Antes el canal tenía una relación con los ayuntamientos por ley, que se basaba en relaciones de cooperación interadministrativa, ¿no? Un instrumento de la Comunidad de Madrid se relacionaba con otros niveles administrativos públicos, que son los ayuntamientos. Ahora, las relaciones con los accionistas son de accionista mayoritario o minoritario. Hay un cambio sustancial, Sí. ¿no? Entonces, y eso también hay esas relaciones desiguales de poder entre el canal y los accionistas minoritarios, que son estos 115. O sea que hay que volver a la lucha. No, la lucha continúa. Continúa. Sí. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es el futuro de la lucha por el agua pública en Madrid? Bien, bueno, hay una... yo creo que hay varios niveles, ¿no? Primero, la lucha en el propio... bueno, hay una cosa que, perdona, que no sé si te disperso. Cuando hablamos de agua pública, ¿no? Estamos hablando que la titularidad del servicio es público.
Sí. Es decir, los ayuntamientos son los titulares de los servicios. No, eso es por ley. La ley de bases de régimen local lo establece así. Abastecimiento y saneamiento son de titularidad pública. Pero nosotros entendemos que la titularidad no se privatiza. Eso por ley no puedes hacerlo. Lo que se privatiza es la gestión. Entonces, la gestión sí que puedes gestionarlo con criterios mercantiles privados, Sí. o con criterios públicos como bien social y común, ¿no? Entonces, el reto es, bueno, actualmente el canal hay algunos elementos que ha ido tomando o compromisos. Por ejemplo, hay manifestaciones que el canal no corta en situaciones de vulnerabilidad, pero antes sí, ¿no? Pero eso no está reflejado en un reglamento. ¿Y cómo se ha logrado eso? Eso porque había una presión social de muchas organizaciones, ¿no? Desde de la propia plataforma, la plataforma de afectados por las hipotecas, el movimiento sindical, etcétera, ¿no? Porque entre los años 12, 14, 16 hubo muchos cortes de agua en Madrid. Y hubo esa línea de reivindicación, ¿no? Ahora, en general, en toda España, los operadores públicos y privados y los propios ayuntamientos que tienen la gestión directa tienen bonificaciones sociales que garantizan que no se puede cortar en situación de vulnerabilidad. Y esto es un paso muy, muy importante. Fundamental. Importante, acorde con el derecho. Y además, esto se ha ido también recogiendo en todo el aparataje del escudo social referente a los servicios públicos, ¿no? De 2020, con los primeros decretos leyes del escudo social, se garantizaba el servicio y la prohibición de cortes. Y eso está vigente hasta el próximo año. Entonces, nosotros hemos saludado efusivamente que haya esa normativa, pero nosotros hablamos en términos de derecho, ¿no? Bien. No en términos de una ley que se va revisando. Entonces, pedimos que se reconozca el derecho humano al agua, con todo lo que ello conlleva. Entonces, ¿qué es lo que puede ser interesante? Que en los modelos de gestión imperantes en el canal, y en eso se está trabajando, pues recojan los criterios y los principios del derecho humano al agua. No es, el canal cumple sobradamente los criterios relativos a la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad. Es más cuestionable todo lo que es la asequibilidad, ahora te comento, pero en términos de los principios que hablan de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, son no los cumplen, ¿no? La gestión del canal es bastante opaca o es muy complicado acceder a la información para hacer unos análisis rigurosos, ¿no? Claro. No quiero decir que no estén disponibles, pero no están hechos las herramientas para acceder a la información en los términos que establecen los derechos humanos, ¿no? Una forma accesible, cómoda, para que tú puedas exigir la rendición de cuentas. O sea que la lucha ahora mismo va en línea de buscar más transparencia, garantizar derechos humanos Sí, relacionados con el sí. agua. Y ¿Qué más? hay mira, y en términos, todo esto se debería reflejar en los reglamentos de servicio. El canal, el reglamento vigente es de 1975. Cuando todavía vivía Franco, estaba en los últimos momentos antes Sí. de palmarla. O sea que es un documento preconstitucional y franquista, ¿no? Y ahí ese no puede ser. Nosotros entendemos que los reglamentos tienen que recoger toda la normativa y la experiencia de los derechos humanos. Por supuesto. Por ejemplo, ahora se está debatiendo en Andalucía el reglamento de agua y saneamiento en Andalucía y hemos estado colaborando y ahí se recoge
artículos específicos sobre el derecho humano al agua, en los términos que te estaba comentando, lo cual es potente. Y aquí voy un poco a las relaciones que hemos ido estableciendo, ¿no? Con otras organizaciones Sí, paralelas. que eso es lo que hemos, ¿no? La plataforma forma parte de una red estatal que se llama Red Agua Pública, que se constituyó en 2012 también, con organizaciones a nivel del Estado, plataformas un poco similares a la composición de la plataforma, con el ánimo de buscar el mutuo apoyo entre las distintas organizaciones y movimientos, ¿no? Porque hay movimientos que se desarrollan en ciudades pequeñas, que no tienen mucha experiencia, y a través de la red de agua pública se apoya, ¿no? Un caso interesante es que no es que sea pequeña, Alcázar de San Juan inició una lucha potente para evitar la privatización, y ahí se estuvo como 2 años gente de la red de agua pública yendo, apoyando, y eso ahora tiene una gestión pública, ¿no? Y así. Entonces, ese es lo que se ha conseguido, y lo ha trascendido a nivel internacional con el Movimiento Europeo del Agua y en un ámbito un poco más general con el Foro de los Pueblos del Agua, ¿no? Entonces, se van generando redes que tienen unos vínculos comunes que buscan, en definitiva, esta consideración del agua como un bien común y como un derecho humano, los usos asociados al agua. Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado el día de hoy y por tu presencia y por la lucha continuada. Es un placer, Marisol, ha sido un placer.